preguntaría si lo que usted cree lo está preparando para cuando Cristo vuelva. ¿Me explico? Yo le preguntaría no qué es lo que usted sabe, conoce o cree, sino si lo que usted sabe, conoce y cree lo está preparando para que cuando Cristo vuelva usted pueda tener comunión con Él. Entonces hay una responsabilidad, en primer lugar, desde este púlpito, hermano, la palabra que debe salir de acá con la doctrina correcta y la actitud con la que usted la debe recibir. Yo creo que le decía el domingo, la misma Biblia nos dice, hermano, que la obediencia es un proceso de perfeccionamiento en la obediencia misma. Porque, hermano, un ministro de Dios no tiene autoridad sobre una oveja más allá de donde la oveja se lo permite. ¿O no? Sí. Si la oveja dice, yo eso no lo creo, ¿se le puede ministrar obediencia? No, y dentro del pueblo de Dios, hermano, esa es una postura muy común, más de lo que uno se imagina. Hermano, hay gente que está oyendo la palabra y no la está creyendo. Así de tremendo. Entonces la obediencia no se puede perfeccionar porque la actitud es imperfecta. Y claro, razones para que sea imperfecta, hermano, hay 1,000,000 y algo más. ¿Me explico? Desde el momento, hermano, que uno humanamente puede hacer una descalificación y decir, pero si es un hombre, sí es cierto, eso nadie lo va a negar. Por eso dijo el apóstol Pablo, a nosotros, dice, él y su equipo ministerial, ¿verdad? Dice, a nosotros que venimos a vosotros en humildad, a nosotros si no nos reciben, pero si viene otro jactancioso, arrogante, altivo y les golpea el rostro, a ese sí lo aceptan. Hermano, el corazón del hombre es complicado. El corazón del hombre es difícil, hermano. Entonces, hay una preparación que debe darse para poder, hermano, yo regresé esto, estábamos en Efesios, dice, aboliendo la enemistad de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Mira el verso 16. Y para reconciliar con Dios a dos pueblos en un solo cuerpo. Hermano, nadie puede ser salvo si no es a través de ser iglesia. Aquí, hermano, creo yo, es necesario redefinir un poquito más esto. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una organización humana, ni tampoco de un edificio, porque eso se nos ha quedado dentro de nuestra jerga cristiana evangélica, ¿verdad? ¿A dónde vas? A la iglesia, dice. Pero esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces fíjese, ninguno, ni judíos ni gentiles, no podemos ser salvos a menos que entremos al cuerpo de Cristo. No a que seamos parte de una organización o como algunos equivocadamente, hermano, y que Dios tenga misericordia y debemos ayudarlos a que la luz del Señor les amanezca, hermano, en su salvación. Como algunos piensan que por pertenecer a la iglesia más antigua, eso los hace salvos. Hermano, yo he leído pensamientos que circulan por las redes sociales como esto, muy retadores, ¿verdad? Dice, mi iglesia, dice, tiene 2000 años y la fundó Jesús. ¿La tuya cuántos años tiene y quién la fundó? Y hay gente que se asusta. Es cierto, dice, mi iglesia solo tiene 500 años y la fundó Martín Lutero. Eso no es verdad. La iglesia de Cristo nació en la cruz del Calvario. Y todo aquel que mira a la cruz con fe es parte de la iglesia de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Él es salvo por la gracia de Dios. Amén. Dice, y para reconciliar con Dios. Entonces, hermano, el acercarnos a Dios tiene un objetivo. Hay beneficios. Y quiero separar esto, hermano. Acercarnos a Dios tiene un objetivo, pero también tiene beneficios. Por ejemplo, dice la Biblia, solo en su presencia hay plenitud de gozo. Uno se acerca, hermano, y es bendecido, es ministrado. Yo sé que para usted eso es experiencia, hermano.
Miren, ¿qué me baso? Me baso en el hecho, hermano, de la experiencia nuestra, nuestra modalidad de trabajo, si usted lo quiere, pero tenemos nuestros diferentes retiros, ¿verdad? Y hermano, uno estamos en el retiro de varones y la presencia de Dios desciende, nos toca, nos ministra y nos llena. Estamos en el retiro de damas y la presencia de Dios desciende, nos ministra, nos liberta, hace lo que tiene que hacer y nos bendice, nos deja edificados. Vamos al retiro de mancebos, igual, hermano. Vamos al retiro de jóvenes, igual. O sea, esos son beneficios. Pero fíjese, quiero que escuche lo que le voy a decir. Pero muchas veces sucede, hermano, que esa conexión que yo experimenté en el retiro, a la semana siguiente ya la perdí. ¿Por qué? Porque no tengo la firmeza de fe para perseverar en la misma postura. Y entonces, lo que logré reconciliar, lo vuelvo a desconciliar. Claro, hermano, mi sueño como pastor sería que todos nos quedáramos en el nivel que nos deja un retiro y de ahí para adelante. Pero resulta que algunas otras veces, hermano, hay necesidad de volver otra vez a reestructurar la vida espiritual. Mire cómo dice la Biblia. Dice los requisitos, no mucho me gusta esa palabra, pero no encuentro alguna otra. Dice, requisitos para acercarnos a Dios, para estar en la presencia de Dios, para que la presencia de Dios no solamente nos dé beneficios, sino que cumpla su cometido. ¿Cuál es el objetivo, el cometido? Ser reconciliados con Dios. Amén. Los casados, una pregunta a los casados. ¿Alguna vez se ha peleado con su esposa? Por lo menos una vez que le haya pasado. Que hay un rompimiento de la comunicación. Y a veces hasta un rompimiento de la comunión, en muchos sentidos. Y hay necesidad de reconciliar. Por ejemplo, el trabajo del área de varones tiene como objetivo, hermano, proveer a los matrimonios de la iglesia las herramientas necesarias para que aprendan a ir reparando la comunión en su matrimonio. Como lo dije en la cena de matrimonios, hasta el día de hoy yo no he conocido ni un solo matrimonio que no tenga problemas. No he conocido ni un solo matrimonio que no necesite ajustes. ¿Y por qué? Hermano, porque el matrimonio es muy cambiante, es muy dinámico. El matrimonio de hoy no es el mismo de ayer, ni va a ser el mismo de mañana, es diferente. Ahora, le uso eso como ejemplo, hermano, de lo que es el rompimiento y la reconciliación, ¿verdad? Es tan notorio cuando el matrimonio está así de gorra volteada. ¿Sí o no? Y es notorio cuando ya hay reconciliación, ¿verdad? ¿Sí o no? El estado de ánimo cambia, la mirada, la expresión, todo es diferente. De la misma manera, hermano, el objetivo, fíjese, de acercarnos a Dios es ir quitando, reduciendo la distancia para que el día que Cristo vuelva, hermano, todo esté a un paso. Pero nosotros tenemos ese problema y le ponía el ejemplo de los retiros. Hermano, el retiro nos deja en un nivel y por diferentes razones, por diferentes circunstancias, hermano, uno de pronto empieza a retroceder. Es decir, entonces el problema no está en que Dios manifieste o no manifieste su presencia. El problema está en nosotros, que no hacemos las cosas de la manera correcta. Bueno, voy avanzando. El primer punto que vimos, hermano, es la honestidad delante de Dios. Vital para un buen acercamiento con Dios. Hay que ser honestos. Dice acá, corazón sincero. Honestidad, sin hipocresía, la levadura de los fariseos. Luego dice el siguiente punto, creo que tengo la cita acá, el verso 22. En plena certidumbre de fe. La Biblia dice, hermano, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Amén. Y también debe creer que Él retribuye. ¿Sí o no? Así dice, ¿verdad? El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es, ¿qué dice?
galardonador, o sea, una retribución. Y aprendimos el día domingo, ¿qué es lo que Dios retribuye? Lo dice la palabra, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses. Dios retribuirá con condenación eterna a los que no conocen a Dios y a los que desobedecen el Evangelio. Eso está ahí en la Biblia. No, eso no es el petate del muerto para asustar. Eso está ahí en la Biblia, hermano. Entonces ya lo pone a uno un poquito como decimos, en el avispero, pero vamos a ver un poquito más detenidamente esto. Entonces, la segunda condición para acercarnos a Dios es en plena certidumbre de fe. A eso le vamos a llamar tener convicción. Hermano, ¿hasta dónde lo puede llevar a uno la convicción? Bueno, según lo que uno aprende de la historia y de muchos ejemplos de la Biblia, hermano, la convicción tiene que tener la fuerza, tiene que tener la fortaleza de llevarnos a nosotros, incluso a la muerte, si fuera necesario por la fe. Mire, todas esas noticias que uno ve, por ejemplo, gracias a Dios, muy lejos de acá, hermano, y quiera Dios no nos llegue a tocar a nosotros. Aquí tenemos otros males, pero por ejemplo, hermano, esas personas están, creo, por juzgar al individuo aquel que entró a una iglesia y estaban los hermanos, creo, en una reunión y mató a varios hermanos ahí, incluyendo el pastor. Otros han entrado en los centros comerciales, han entrado en los cines, allá por el Medio Oriente, Cercano Oriente, Lejano Oriente. Hay algunos otros, hermanos, que se cargan mochilas con explosivos y producen unas mortandades terribles con personas desmembradas. Hay por ahí un video, hermano, que es terrible, el video en las redes sociales, donde van un grupo de extremistas y mataron a su compañero que iba para producir una explosión, a autoinmolarse. Y ellos lo llevan haciendo toda su ceremonia de los ritos del enterrar un muerto y van cantando y palmeando y haciendo, hermano, porque el que llevan ahí es un mártir. Él murió por su convicción. Pero resulta que se les olvidó desactivar la bomba. Y entonces cuando llevan el cadáver, explota y mata otro montón de gente, ya de los de él, porque no desactivó la bomba. ¿Por qué esa gente hace eso? Por convicción. Hermano, la convicción tiene el poder de llevar a un cristiano hasta las últimas consecuencias. Eso se llama plena certidumbre de fe. Amén. Dice la Biblia, yo le voy a invitar que me acompañe, segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo número 3. Verso número 14. Usted dice amén cuando tenga la cita. Hablándole Pablo a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales, leemos en la proyección, y de las cuales te convenciste. Hermano, ¿usted está convencido de lo que ha aprendido? Fíjese que hay cristianos que han aprendido mal y están convencidos de lo que han aprendido mal. Hermano, ¿y cómo cuesta desarraigarlos de su error? ¿Por qué? Porque aprendieron mal. Pero ellos están convencidos que eso es lo correcto. Solamente el poder de Dios, hermano, puede arrancar a alguien del estado de error. Y vamos a ver más adelante con base en qué, porque aquí lo dice la Biblia. Entonces le dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo, y por extensión a nosotros, ¿verdad? Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales se pudo notar que estabas convencido. Dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Hermano, qué importante es haber tenido la fuente correcta. Qué importante es, hermano, tener la fuente correcta.
Le preguntaron a un hombre de ciencia cómo había hecho él para tener esas ideas tan avanzadas y tan desarrolladas en su ingenio científico. Y dijo él: porque yo me paré sobre los hombros de otros hombres que me precedieron. Usted sabe, hermano, que uno a cierta altura ve las cosas de una manera y de más arriba las va viendo de otra manera y de más arriba las ve de una manera totalmente diferente. ¿Amén? ¿Sí o no? Usted, por ejemplo, va aquí en la ciudad y va, hermano, y de repente un bache y esto, y usted se enoja y pelea que los baches y que aquí, que allá y el tráfico. Pero cuando se ven las imágenes de la ciudad tomadas desde un dron, dice usted: ay, qué bonita mi Guatemala, ¿verdad? Porque la vio desde otro punto de vista, la vio desde otra perspectiva. Hermano, así es la vida espiritual. Dice la Biblia: te convenciste sabiendo de quién es. Hermano, es bien importante, fíjese, saber uno de quién aprendió la instrucción de la palabra. Por eso algunas veces, hermano, para algunos suena un poco incómodo, y aprovecho para hacer esta aclaración, no una explicación, porque considero que no es algo que amerite una explicación, solo una aclaración, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces, hermano, se hace necesario, o quizá no tanto por necesario, sino en el sentido de la necesidad? No sé cómo decirlo, se lo voy a plantear y usted me hace el favor de ayudarme a entender esto. Pero algunas veces, hermano, yo digo, por ejemplo, como decía mi apóstol y maestro, no es que esté anteponiendo lo que él dijo a lo que dice la Biblia, sino que resulta que la luz que Dios le dio para ver la Biblia, hermano, es algo que lo deja uno con la boca abierta. ¿Me explico? Porque de otra manera, hermano, uno está saludando con sombrero ajeno. ¿Me explico? Mire cómo lo dice: sabiendo, le dijo, le dice Pablo a Timoteo, ¿de quiénes las has aprendido? Entonces el testimonio acá de la fuente es muy importante. Y son las cosas, hermano, que uno debe tomar en consideración. Entonces mire el punto para desarrollar la convicción. Dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, hermano, la fuente que a uno le transmite la instrucción de la palabra, ¿en qué se debe apuntalar? En las sagradas escrituras. ¿Me explico? Pero hoy hay un evangelio, yo se lo he dicho más de una vez, que sustituye la palabra por la experiencia. Son más importantes las experiencias que lo que dice la Biblia. Hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios como instrucción. Yo no me aparto, hermano, que la vida espiritual puede llevar a experiencias, pero la experiencia no está por encima de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra el diablo no la puede alterar, pero las experiencias sí las puede fabricar. Si dice la Biblia que tiene la capacidad de presentarse como ángel de luz, siendo un ángel de tinieblas. Entonces, hermano, mi recomendación, mi consejo como pastor es que usted procure por saber las sagradas escrituras. Aquí está, mire. Y que desde la niñez has sabido. Qué importante es traer a los niños a que sepan de las sagradas escrituras. Por eso, hermano, los niños vienen a su escuelita bíblica, los niños vienen a sus clases de niños, no vienen a perder el tiempo. Hermano, el pensum de trabajo con los niños tiene temas, por ejemplo, de la reconciliación, la imposición de manos, hermano, temas que a los niños les dejen una enseñanza, porque es semilla que más adelante dará su fruto. Entonces, mi recomendación, hermano, es que usted sepa las sagradas escrituras. Pero para saber las sagradas escrituras, dos cosas son importantes. Número uno, leer la Biblia. Y número dos, que alguien le explique. Le pongo de ejemplo el etíope, que va leyendo Isaías 53, Cristo recién ha muerto y ha resucitado.
Felipe está en un trabajo evangelístico, hermano, bien profuso y con sobrenaturalidad de Dios. Aparece junto al carro del etíope y se da cuenta que va leyendo. Por supuesto no era un etíope inconverso, sino que era un etíope convertido. Él va leyendo el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Probablemente, hermano, este es algo que no lo dice la Biblia, pero hay alguna evidencia bíblica e histórica para esto. Porque hay, hermano, israelitas de raza negra, descendientes de Salomón, que tuvo esposas de raza negra. ¿Se recuerda de cómo se llamaba esta su esposa que tuvo? No recuerdo el nombre ahora. Pero él tuvo hijos que salieron de raza negra. Entonces, un etíope es de raza negra. ¿Y por qué viene leyendo la Biblia? Es decir, no era un etíope como cualquier otro etíope, sino este tenía una genealogía, una identificación con las escrituras. Lo viene leyendo, pero no entiende. Se aparea Felipe, el Espíritu Santo lo apareó, y entonces viene Felipe y le pregunta al etíope: hermano, agarre esto por favor y grábelo en su corazón. Le dice: ¿entiendes lo que lees? Hermano, yo aquí necesito hacer una identificación de algo. A un verdadero ministerio de Dios, Dios le da la capacidad de entender para poder explicar. Esa es una verdad, hermano. Por eso es que no es lo mismo, hermano, que alguien se meta al rollo, como se dice corrientemente, hermano, que solo trate de apearse ahí en el carro para, no. Le pregunta Felipe al etíope: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el etíope se lo bajó de la moto, hermano. ¿Y cómo voy a entender? Le dijo, si no hay nadie que me explique. Ah, bueno, dijo Felipe, así amablemente sí nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué no entiendes? Lo que no entiendo, le dijo, es si el profeta dice esto de él mismo o lo está diciendo de otro. Y comenzando por ahí, dice la Biblia, Felipe lo evangelizó y le explicó que Isaías 53 hablaba de aquel que hacía poco tiempo había muerto, pero que también había resucitado. Hermano, lo que usted entiende tiene que servirle para explicarle a otro que no entiende. Por eso cuando uno viene, hermano, venimos a nuestros cultos, debemos venir con la disposición de aprender y de entender las sagradas escrituras. Pero ese, hermano, es algo que Dios ordenó así. El que lee y entiende, para explicarle al que lee y no entiende. ¿A usted no le ha pasado, hermano, que en un mensaje, una predicación, a usted dice: ah, con qué razón yo no había entendido eso? ¿No le ha pasado eso? Porque a mí me pasa muy seguido, le cuento. Algunas veces se me acerca alguien y me dice: hermano, fíjese que hay algo que no entiendo. Y le digo: no se asuste, hay muchas cosas que yo no entiendo. Por eso es importante la fuente, a quien Dios equipó con un entendimiento superior al entendimiento de los demás. Fíjese que en una ocasión, yo recuerdo, por alguna enseñanza, yo le hice una pregunta al apóstol Ríos, en un discipulado no muy grande. Y yo había tenido esa pregunta, hermano, por mucho tiempo, fíjese, y no la había capturado. Y ese día estaba cerca, dije: ahora es cuando. Y no muchos se van a dar cuenta si me regañan, no muchos se van a enterar que me regaño. Mire, hermano, con una sencillez que me dio la respuesta. Y no era una respuesta fácil. Le voy a contar esto, probablemente muchos lo saben, o quizás muchos no lo saben. Pero en una ocasión estaba el doctor Ríos todavía en esa frontera de su reconocimiento apostólico. El Señor estaba ya con una iglesia enorme, hermano, y él todavía ahí preguntándole a Dios. Y bueno, un hombre muy temeroso de Dios en ese sentido y en muchos otros sentidos.
Y él contaba que se encontró con un apóstol, un hombre de muchos años de ministerio, en un aeropuerto. Y empezaron a intercambiar experiencias. Y por alguna razón salió el tema y el doctor le habló a este apóstol. A mí los nombres en inglés no se me quedan. Le habló a este apóstol acerca del holocausto de Cristo. Una doctrina complicada, hermano. Y dice que ella era un anciano, se paró de la silla donde estaba en el aeropuerto y empezó a danzar. Y el doctor dijo, ¿qué tanto le impresionó lo que le dijo? Y entonces vino y le dijo a este hombre, ahora entiendo, le dijo, por qué en el griego no dice muerte de Cristo, sino dice muertes. Necesitaba la luz del entendimiento. Hermano, es muy importante la fuente de donde uno aprende. Dice entonces, te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Hago la aclaración, no para ensalzar la fuente, porque el único que merece toda la honra y toda la gloria es el Señor Jesucristo. Él es la fuente de las fuentes, el que ha delegado y ha nombrado ministerios para edificación del cuerpo. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, pero sabiduría que parte del entendimiento, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces dice Hebreos 10, ahora regresamos, y yo quité mi señal de acá, pero no estoy muy lejos. Hebreos 10, dice la Biblia, hermano, que uno debe acercarse a Dios en certidumbre de fe. Pongámoslo en perspectiva, debe acercarse a Dios, hermano, convencido. Pero usted no me va a dejar mentir, hermano, que algunas veces la fe tambalea, la fe titubea. Y le voy a decir algo, hermano, con mucho amor en el nombre de Jesús. El Señor no quiera esto. Pero si usted llega a estar en una necesidad muy grande, hermano, apremiante, urgente y al borde de la muerte, usted va a necesitar esto. Ahí lo va a necesitar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ahí no tira un dardo, tira los dardos por docena, hermano. Y quizá uno se ha gozado, uno ha cantado, uno ha oído, uno ha alabado a Dios, pero ahí, hermano, la certeza de lo que uno cree es vital. Yo por eso digo, a veces me da pena algunas cosas que digo, porque si no tengo oportunidad de explicarme, se pueden malinterpretar. Pero con base en eso, hermano, es que yo sostengo que uno como cristiano debe prepararse más para morir que para vivir. Porque si se prepara para morir, indirectamente se está preparando para vivir. ¿Por qué? Porque se va a guardar en santidad. Si usted supiera que se va mañana, ¿pecaría hoy? Oh, hermano. Usted se mete en un ayuno y una oración, no quiere saber nada de nada, ni Facebook, ni televisión, ni WhatsApp, ni la abuelita de Batman, hermano. Usted quiere saber nada. ¿Por qué? Porque se quiere consagrar. Pero como a veces uno piensa que, yo soy joven, todavía falta mucho. No hay que estirar mucho la pita porque se rompe. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Qué haría usted si sabe? Le dice el Señor, mira, mañana en la tarde te vengo a traer. ¿Qué haría? Diría, bueno, entonces voy a aprovechar ir a pasear. No, como se dice corrientemente en buen chapín, ¿verdad? Por papo, hermano. Usted se dedicaría a leer la Biblia. ¿No dormiría o dormiría? No, por ahí por las 4 de la mañana, hermano, con los ojos inflamados, aprendiendo toda la Biblia, porque usted quiere saber las sagradas escrituras. ¿Y por qué no lo hace hoy? Hermano, a veces los cristianos invertimos 1 hora en ver televisión en vez de leer la Biblia. Como dicen los jóvenes, ouch. Yo por eso a veces aconsejo ayuno de televisión y sustituir ese tiempo por oración y leer la palabra de Dios. Esa es una forma de ayunar.
Ahí usted ve la televisión, hermano, que los extorsionistas, los mareros, los de cuello blanco, y que ya van a salir de la cárcel, y que los aguacates los dieron más baratos, y seguía todo eso, ¿no? ¿Entiendes lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Ah, para eso me enviaron, etíope, para que te venga a explicar lo que estás leyendo y tú no entiendes. Ven la certidumbre de fe, dice la Biblia, con convicción, Romanos capítulo número 8. Vamos a leer ahora varios textos que van a sazonarnos el mensaje. Romanos 8. Romanos 8. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. ¿De veras amén? Bueno, póngase el cinturón de seguridad, pues. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ah, entonces el enemigo nos va a intentar separar del amor de Cristo. De muchas formas. Dice luego, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermano, con todo respeto, pero nosotros no hemos pasado nada de todo esto. Nosotros no hemos pasado de un insulto, de una ofensa, de ser desheredado, de qué cosas así, hermano. Verso 36, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, hágale clic a su cinturón de seguridad en su silla, porque estoy convencido, no que el hambre, no que la tribulación o la angustia, no, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Convicción, convicción. Amén. Pero ¿cómo reaccionaría usted si le dan hoy en la noche la noticia que se va a morir? Así como aquel de la parábola, ¿verdad? ¿La muerte lo puede separar del amor de Cristo? Hay un ejemplo tremendo en la Biblia, hermano. Un hombre de Dios, un rey que había sido un ejemplo, un buen testimonio, un hombre inteligente, un hombre a quien Dios respaldó, a quien Dios honró, a quien Dios levantó, el rey Ezequías. Hermano, pero él estaba lleno de gloria en su reino, de buen reconocimiento, de buena fama. Dice la Biblia que se sabía de su fama muy lejos. Entonces el Señor le manda un profeta con una noticia que no tienen esos asaltantes hoy en día que se llaman profetas. Porque esos no son profetas, son asaltantes, hermanos, son ladrones, son sinvergüenzas. Llega el profeta, qué bueno hubiera sido que llegara el profeta a decirle, yo declaro más abundancia para tu reino, yo proclamo. No. Llegó el profeta y le dijo, Ezequías, dice el Señor que arregles tu casa, y no está hablando de ordenar los muebles, no de poner su testamento, todo ordenadito, porque te vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Nada muy diferente a lo que haríamos nosotros, hermano. ¿Sí o no? Usted empezaría a pensar, ay, y mi cumpleaños ya viene, Señor, dame 15 días más y ya poquito falta para mi cumple. Señor, ahora que ya estoy llegando al peso que quería llegar, Señor, ahora me vas a llevar. Dice la Biblia que el rey oyó la palabra del profeta, se volvió a la pared y empezó a llorar.
Solo le estoy mencionando la primera. Dice Pablo, pero yo estoy convencido, dice, que la muerte no me podrá separar del amor de Dios. Las primeras cosas que menciona en el verso 35, hermano, perdone cómo lo voy a decir, no quiero sonar arrogante en lo que voy a decir, pero la primera parte en el verso 35 son trivialidades: persecución, hambre, espada, angustia, tribulación. Hay gente, hermano, que le quitan el trabajo y se pelea con Dios. ¿Me explico? Hay gente, hermano, que le hacen bullying. Ya no quiere ser cristiano porque ¿para qué quiere la vida si solo van a perseguir? Porque lo ridiculizan. Hermano, que a usted le den la noticia que se va a morir y que eso no lo separe, no lo aleje, no vea a Dios distante, lejos. Señor, se olvidó de mí y ahora que viene la Navidad tan bonita y ahora me voy a morir, hermano. Nada nos podrá separar. Pero me interesa esto, mire, esto me interesa. Dice Pablo, estoy convencido. Yo por eso le pregunté más temprano, hermano, yo no le voy a preguntar a usted qué cree, sino si lo que usted cree le va a servir para cuando llegue el momento de irse. Yo no le voy a preguntar, hermano, a usted qué cree o qué quiere dejar de creer, porque lamentablemente hoy hay cristianos así. Eso no lo creo, eso es del Antiguo Testamento, eso fue para no sé dónde, hermano. Esa es una manera de querer evadir responsabilidades espirituales. Dice Pablo, estoy convencido. Quedémonos solo con la primera, que la muerte no me podrá separar del amor de Dios. ¿Me explico? Bueno. Capítulo 6 de Hebreos. ¿Cómo voy en el tiempo? Gracias. ¿Da gloria a Dios usted, hermano? No le estoy diciendo que se va a morir, o sea, solo estoy poniendo, hermano, la enseñanza. ¿Por qué? Porque, hermano, vienen tiempos difíciles para la iglesia del Señor, donde los cristianos vamos a tener que tomar decisiones sabias para guardar nuestra espiritualidad. Incluso, hermano, tomar decisiones con quién nos reunimos y con quién no, con quién andamos y con quién no. Hasta ese punto. Convicción. No despotricar, ni ofender, ni insultar. No estoy hablando de eso. Hay que mantener un testimonio. Pero decidir uno, hermano, hasta dónde tiene cosas en común. ¿Me explico? Hasta dónde uno tiene cosas en común con alguien. Porque puede ser arrastrado por el error. Eso lo dice Pedro en su primera carta. Que uno puede ser, hermano, dice, procurar que nadie os haga caer de vuestra firmeza. Uno está firme y alguien le empieza a mover el piso, ¿verdad?, para desestabilizarlo. Dice entonces, estoy en el 6 que le dije, 6:11 de Hebreos. 6:11, ¿la tiene? Hebreos 6:11. Leamos la proyección. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero, hermano, hay un fin, el fin de todas las cosas. Está el fin de este siglo, pero a nosotros nos puede llegar el final antes de los otros finales. ¿Sí o no? O sea, no es que uno se proyecte, entonces hasta allá, no. Le cito la misma expresión de Cristo que Cristo usó en la parábola. Necio, esta noche te pueden pedir el alma. Entonces llegó el fin. Hermano, todo cristiano que muere le llegó el fin. Por eso está el decreto espiritual que dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y de ahí, ¿a qué se quedan? A esperar el juicio. Ya no hay nada que se pueda reajustar, hermano, ni con rezos, ni misas, ni cosa parecida, porque hay alguna gente que cree eso, que desde acá le pueden echar una
manita, como decimos, ¿no? Le pueden dar una ayudadita al que se fue. Hermano, eso solo ha servido para enriquecer a una organización sobre la base del dolor y la ignorancia de la gente. Pero el que muere le llegó el fin, sin que haya llegado el otro fin. No sé si me explico. Y se va a dormir, según dice la Biblia. Y si el Señor tardara 5,000 años en venir, a ese ya le da igual. Amén. Porque ya se fue. Llegó el fin para él. Entonces dice, hay que mostrar la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Verso 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces la buena solicitud se compone de dos cosas: fe para creer y paciencia para esperar. Porque a veces, hermano, uno es un poco desesperado. ¿A usted no le pasa que hay cosas que las quisiera arreglar así? Más si se entera que alguien habló mal de usted. ¡Ja! Si el WhatsApp le entró a las 11 de la noche, usted quisiera arreglarlo ya, pero ya. Y no duerme, porque usted ya quiere arreglar eso. Es nervioso, estresado, tenso, molesto, que amanezca, porque usted quiere ya arreglar las cosas. Fe para creer, paciencia para esperar. Amén. Dice la Biblia, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva Dios esperando que nosotros demos la medida? Y no se ha impacientado, ¿verdad? Dice que a veces el Señor, hermano, extiende su paciencia. Fíjese que todo el contexto, hermano, todo en el ambiente nos grita a nosotros que ya Cristo viene. Y si el Señor dijera, no, pero les voy a dar otros 5,000 años. Y dice usted, otros 5,000. No puede ser posible, voy a tener que pagar el extrafinanciamiento entonces, porque no me lo puedo quitar de encima. Convicción, convencido. Solo cito una, pudiéramos hablar de todas las demás, pero solo cito una. Convencido, certidumbre de fe. Me acerco a Dios convencido que Él existe. Me acerco a Dios convencido que debo tener la misma solicitud desde aquí hasta el final. Me acerco a Dios convencido que la muerte no es capaz de separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Me explico? Pero mire, están los diferentes niveles de prueba. El verso 35 de Romanos 8 que leímos, hermano, son pruebas humanas. Las pruebas del siguiente verso que leímos, no me recuerdo cuál es, son pruebas sobrehumanas. Nivel de crecimiento. Viene el Señor y nos va pasando. Aprobamos las pruebas humanas, gloria a Dios, bendito el Señor. Ahora vienen las sobrehumanas. ¿Me explico? Porque si, hermano, en kinder lo agarran con un examen de